Palabra del Señor. Ya, vamos a la palabra del Señor. Vamos a ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, ya, ¿cierto? Cómo el sufrimiento, ¿cierto?, es parte de la vida de un avivamiento. ¿Ya? ¿Cuántos quieren avivamiento? Bueno, vamos a sufrir. Sí, porque no a todos les gustan los avivamientos de Dios. Hay uno que no quiere para nada y ese se llama Satanás. Él no quiere que la iglesia se avive, no quiere que la iglesia despierte, ya, se pare, se ponga de pie, haga lo que tiene que hacer. ¿Ya? Entonces en ese aspecto, claro, es evidente que puede traer sufrimiento, porque nosotros somos llamados a ser hombres de paz, no a pelear, no a tener algo bélico. ¿Ya? Por lo tanto, entonces el sufrimiento puede ser algo que nos puede alcanzar en forma diferente y distinta. Y aquí lo vamos a ver en dos situaciones con dos personajes que la Escritura nombra aquí, del versículo 1 al 6 por lo menos, ya lo vamos a ver y vamos a considerar entonces este pasaje bíblico de Hechos capítulo 12. Ya vuelvo a decirle, recuerde que el Espíritu Santo es el motor, ¿cierto?, de todo esto. Todo esto se gesta porque ha habido tanto mover del Espíritu de Dios, ¿cierto? Tanto mover, ha sido extraordinario. Si es cosa que nosotros demos vuelta a la hoja para el capítulo 11 y vemos cómo la gente se multiplicaba en Antioquía, cómo creía, cómo fueron estos alcanzados. Dice que Bernabé y Pablo estuvieron allí, o Saulo, estuvieron allí por un año enseñando la palabra del Señor, enseñando todo, ¿no?, lo que ellos tenían. Así que eso es. Y luego para terminar el capítulo, ¿cierto?, viene un profeta que no dice algo muy bueno, sino que profetiza de una hambruna, pero era para que ellos tuvieran ánimo, porque Dios iba a cubrir todas esas necesidades y los hermanos estaban allí dispuestos a ayudar a aquellos que iban a sufrir. Qué bueno es tener gente que se preocupa de otros, ¿cierto? Que tiene esa actitud para ayudar a otros. Pero normalmente cuando vienen, ¿cierto?, el mover de Dios y trae palabra del Señor y trae, ¿cierto?, este movimiento sobrenatural, que la única forma de opacarlo o de detenerlo es justamente ir contra las personas que provocan esto, ¿ya? Porque este mismo libro de Hechos más adelante vamos a llegar, si es que llegamos, ¿cierto?, a esos versículos donde dice, estos que trastornan el mundo también han llegado acá. Entonces son gente que trastornan lo natural. ¿Por qué trastornan lo natural? Porque viven una vida sobrenatural. ¿Ya? Por eso trastornan lo natural. Lo natural deja de ser, ¿cierto?, para ellos lo habitual. Y ojalá usted no se conforme con lo natural. Ojalá usted pueda ver cosas sobrenaturales sobre su vida. ¿Ya? Y que usted pueda entonces vivir ese tipo de acciones, de situaciones en su vida. Muy particular, a veces son muy personales, ¿no? Porque a veces son cosas que son muy de uno, porque Dios te trata, Dios, ¿cierto?, te enseña a través del Espíritu Santo y hace cosas específicas contigo para que tú entiendas que también tienes una vida sobrenatural. ¿Ya? Y eso es lo maravilloso. Bien, hermanos. Entonces, en este pasaje, ¿cierto?, vamos a encontrarnos en el comienzo, en los primeros versículos, ¿cierto?, lo fuerte que es, ¿ya? Lo trascendente que puede ser, ¿cierto?, la manera de cómo se da la vida, ¿ya? Leamos, por favor, vaya conmigo. Y en aquel mismo tiempo, ¿cierto?, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, ¿ya? Ya no había ninguna intención que no sea matarles. ¿Ya? No era otra la intención de detenerlos, sino de matarlos. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Qué tremendo, ¿ya? Qué cosa más difícil, ¿ya? Obviamente que esto es para traer temor y para traer cierta dificultad. Recordemos un poco algo de Jacobo. Jacobo, ¿cierto?, es Santiago, el que escribe el libro de Santiago, y es hermano de Jesús, ¿ya? Y este Jacobo era un pilar, ¿cierto?, donde estaba puesto el ejercicio apostólico, donde estaba basada la palabra del Señor, ¿ya? ¿Cierto? Y entonces en eso era muy importante Jacob. Era alguien importante dentro del medio apostólico, era muy importante Jacob. Y entonces Herodes, este es el nieto de Herodes el Grande. Tomen en cuenta esto. Herodes el Grande mandó a matar a Jesús. El hijo de Herodes
¿cierto? Mató ¿a quién? A Juan. Y el nieto mató ¿a quién? A Jacob. ¡Wow! Así que decir Herodes era decir, ahí viene Satanás. Entendemos que Herodes es un nombre, ¿cierto? De una categoría, nada más. ¿Ya? Ellos tenían nombres propios. Y entonces, en ese sentido, ya, lo fuerte que es, ya, de cómo es. Ahora, al igual que su abuelo, este Herodes, ¿cierto?, quiso ponerse en buena con el Sanedrín, que era el grupo religioso fuerte, que era contra Jesús. Si usted lo lee, ciertos capítulos anteriores, vemos que se le es prohibido predicar en el nombre de Jesús. Y como se le es prohibido, entonces, ¿cierto?, había una prerrogativa de que estos podían ser tomados presos y ser, ¿cierto?, encarcelados, a lo menos allí. Porque el acto civil, ¿cierto?, solamente dependía de las autoridades de Roma, pero los actos religiosos dependían del Sanedrín. Y este hombre, a pesar de que no era judío, seguía los rituales judíos con bastante rigurosidad. Sí que era muy apegado al ambiente judío este Herodes. Y entonces quiso congraciarse, quiso ponerse en ese favor de estos hombres, y entonces vino y no le pareció otra cosa más extraordinaria, sabiendo él, teniendo el conocimiento que los del Sanedrín, ¿cierto?, estaban muy molestos, ¿cierto?, con la predicación del nombre de Jesús y lo que había pasado. Ya la muerte de Esteban había producido, ¿cierto?, ya de alguna manera había producido el salir, ¿cierto?, la diáspora, el venir ¿cierto?, la persecución sobre todo aquellos que creyeron. ¿Ya? Pero esto, a pesar de que pudiera verse como algo malo, sirvió para que la expansión del Evangelio llegase a otros lugares, como en el capítulo 11 a Antioquía, ¿cierto?, a Sicilia, a Chipre y a otros lugares que da la Escritura, ¿cierto?, porque había hombres de esos lugares. Eran judíos, ¿cierto?, con una fuerte inclinancia de griego en su educación, pero eran judíos. Entonces, todos llevaban esto. Entonces, era muy fuerte dejar callado a un cristiano, dejar callado a uno del camino, a uno de estos que siguen a Jesús, era difícil. Ellos no callaban. Aleluya. Y así debemos ser nosotros. Nosotros no debemos callar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiendes? Aunque te encuentres loco, ridículo, no sé, cualquier cosa, no te preocupes. Lo más maravilloso es seguir predicando a Jesús el Señor. ¿Ya? Y aunque me traiga persecución, aunque traiga molestia, nosotros no le caemos bien al mundo. Y cuando alguien está enojado contigo porque tú eres un hijo de Dios, siéntete bendecido. Porque la Escritura dice que si ellos te aborrecen, el Dios del cielo te ama. Pero cuando tú eres amigo del mundo, dice que Él te aborrece. Y eso sí que es difícil. Ahí es peligroso. ¿Ya? Entonces, sintámonos amados. Bueno, sigo con esto, ¿cierto? Era evidente entonces que este había oído lo suficiente para hacer lo que hizo. Una cosa, un daño tremendo, ¿no? ¿Cierto? Y vino y causó la muerte de Esteban, ¿ya? Y entonces comenzó toda esta situación a comportarse, ¿ya? Fue un momento muy, muy difícil, muy complicado, ¿ya?, para la iglesia misma. Ya tenían una profecía que iba a haber hambruna en Jerusalén. Ya era preocupante. Y en el tiempo de Claudio, según lo cuenta la historia, ¿cierto?, y esto es sabido en la historia universal, que sí, hubo hambruna. Y una hambruna terrible, donde la gente se mataba por alguna cosa, por algún grano, ¿ya? Tuvieron ayudas, pero no fue lo suficiente. Así que fue fuerte eso, ¿ya? Después que Calígula fue muerto, vino, ¿cierto?, Claudio a tomar y entronarse allí en el trono de Roma. Y entonces esto pasó de una cosa muy difícil. Y entonces el pueblo de Dios que estaba dentro de esta ciudad, en Jerusalén, en la región de Judea, estaba viviendo esta hambruna. Y usted y yo, nosotros, a lo mejor nosotros aquí en Chile, hoy día es difícil vivir hambruna. Porque aún nuestra basura tiene algo para sustentar a alguno, ¿cierto? Es difícil morirse del hambre aquí, ¿no? Y si no, mirémonos unos a otros. Y estamos bien, ¿me entiendes? ¿O no?
Sí, hoy no sé, nadie dice, ¿sí o no? No salió, llegó tarde porque estaba tomando oncecita, ¿sí o no? Bueno, estamos en eso. Entonces, pero podemos tener esto, hermano. Piense esto. Hemos visto en el África, hemos visto en otros lugares del mundo cómo la hambruna ha llegado. Sobre todo cuando llega la guerra a un lugar, es símbolo de hambruna, de sufrimiento, caótico. ¿Ya? Tengo en mi memoria ese niño que muere en la playa, su cuerpecito dado vuelta, un chiquito, ¿cierto?, de par de años. Qué terrible ver una criatura que Dios trajo a este mundo con un propósito. Y seguramente ese era el propósito, de que viéramos a ese niño en esa condición, para que condoliera nuestro corazón. Es tremendo, ¿ya? Todo eso, y además añádele esto, le matan a uno de los principales, ¿cierto? Era como decir, mejor dejo de ser cristiano y sigo tranquilo porque puede que me pase a mí. No. Bueno, pero esto no acabó allí. Esto sigue, hermano, ¿ya? Esto sigue. Fue difícil. Por eso el sufrimiento por el Evangelio, ¿cierto?, es una cosa que tenemos que saber llevar. Ciertamente hoy día no tenemos ese parámetro de sufrimiento, ¿ya? En algunas décadas anteriores se sufrió por eso. En la cortina de hierro, lo que se llamaba la cortina de hierro, muchos misioneros, ¿cierto?, fueron muertos, ¿ya? Me consta por tener a alguien tan cerca como el pastor Mauricio, que está en Colombia, de saber cuántos pastores fueron muertos por el Evangelio allí en medio de la selva y otros lugares, ¿ya? Y eso es pálido para a lo mejor contar cuántos mártires por el Evangelio han muerto en este mundo. Pero ellos han pagado un precio de la persecución porque lo que han creído no se lo ha quitado nadie. ¿Qué me separará del amor de Dios? El que es hijo de Dios, ni la muerte lo separa de Dios. Porque la muerte simplemente es un paso que nos ayuda a estar más cerca de Dios. Nada más que eso, ¿ya? Por eso es maravilloso ver esto, ¿ya? Estos hombres, ¿cierto? Este Jacob no tuvo miedo a la muerte, ¿ya? Si usted leyó conmigo, es súper corto. Dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y punto, y se acabó. Se acabó, hermano. Eso fue todo lo que se dice. ¿Qué? ¿Hubo juicio? No. Debemos de suponer, si la Escritura no lo señala, no hubo juicio. No había juicio. Por lo tanto, entonces, cayó, ¿cierto? Qué tremendo. Simplemente porque quería ayudar a otros, me pareció correcto matar a alguien. ¿Me entiendes? Sin saber que si era correcto o era incorrecto. Aún siendo autoridad, creo que queda muy por debajo o muy fuera de lo que un orden de autoridad debiera tener, ¿no? Bueno, pero eso ocurrió. Y ocurrió entonces con este Jacob. Bien, sigo. Uno de los íntimos de Jesús. Y viendo, dice verso 3, y viendo que esto había agradado a los judíos. Qué tremendo, hermano. ¿Se da cuenta usted que el celo religioso a veces es nocivo, cega? ¿Ya? Que ojalá no nos pase eso a nosotros. Porque puede haber un celo, ¿cierto? No llegaremos a matar a alguien, ni haremos cosas como esta tan terribles, pero podemos cegar que nuestro celo, porque Dios bendice a otro, porque Dios usa a otro, también podemos cegarnos, ¿ya? O Dios utiliza a otro, ¿me entiende? Entonces, es el cuidado que tenemos que tener, no ser ciegos en esto, ¿ya? Esta gente se cegó y disfrutó y gustó, dice que se agradó. Le agradó a esos judíos, a esos religiosos, a esos del Sanedrín. Le agradó. Le pareció, dice, procedió a aprender también a Pedro, porque dijo, bueno, eso está bueno. Y ya que estamos, ¿cierto?, arrestando a esta gente y poniéndola bajo esta persecución, ¿cierto?, en esta norma, vamos a tomar a Pedro, que era otro. Y ya todos sabemos, por lo menos los que ya conocemos un poquito de la vida de Pedro, que Pedro era el que siempre iba adelante, era uno de los principales, era el que llevaba la voz, era el que era reconocido por muchos. Por lo tanto, Pedro no, ¿cierto? A diferencia de Jacob, que era un poquito más retraído en ese sentido. No, Pedro lo conocían, Pedro sabía quién era Pedro. Y entonces dijo, bueno, aquí está, y se fue contra Pedro. Hermanos amados, cuando Dios, ¿cierto? Y eso pasa porque a veces
tú y yo podemos ser gente como Pedro. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿No? ¿Cierto? En el sentido en que hablamos del Señor, no nos quedamos callados, hablamos de Cristo y no va a faltar el Herodes que venga por allí y te quiera hacer algo contra ti. Solo porque tú hablaste de Jesús, solo porque tú reconociste que eras hijo de Dios. Hoy día, como vuelvo a repetir, no tenemos esas persecuciones, pero sí tenemos la discriminación. A veces eres discriminado por tu jefe, por la gente que te rodea. A veces puedes ofrecer un servicio, pero al momento que saben quién eres tú como hijo de Dios, se cierra el servicio. No quieren nada. Le hablo porque conozco casos de lo que estoy hablando. ¿Me entiendes? Es terrible. Sí, no tenemos eso, pero tenemos una discriminación. ¿Ya? La gente nos encuentra, ¿cierto? Que somos gente que tenemos nuestra mente envejecida. Somos arcaicos. ¿Ya? Sí, de esa manera nos dicen. ¿Ya? Y los que se sienten discriminados por nosotros, ¿cierto? Nos discriminan a nosotros más que ellos mismos. Y eso es una cosa que hoy día está pasando muy fuertemente. Hoy día con todo lo que tenemos, con la tecnología, de la forma que miramos, ¿ya? Eso es lo que está sucediendo. Y entonces pueden venir contra ti. Pero tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. ¿Cuántos dicen amén? Dispuestos a recibir, ¿cierto?, lo que Dios ya ha determinado. Si ha de venir algo contra ti, te lo aseguro, no estás solo. Gracias por el amén. ¿Ya? No estás solo, ni nunca lo vas a estar. No puedes olvidarte que lo que la palabra del Señor dice, estás esculpido en la palma de la mano de Dios. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Aleluya, ¿no? ¿Cierto? Ya hay del que toque a mis ungidos o escogidos. Ay, hermanos amados, los demás creen que ganan. No, contra nosotros. Y cuando nosotros a veces retrocedemos o simplemente aceptamos, ¿cierto?, ese sufrimiento, ellos creen que ganaron. No, no han ganado nada, porque a Dios no le gana nadie. Solo Dios es vencedor por excelencia. Y en eso entonces nos alegramos, nos gozamos, porque podemos mirar de esta manera entonces que el sufrimiento, ¿cierto?, por causa del Evangelio, es algo que nos honra. Es algo que nos honra, ¿ya? ¿Cuántos dicen amén? De verdad, no nos gusta la palabra sufrimiento, pero la palabra sufrimiento es una preparación, es un estado de preparar tu espíritu, tu fe, tu confianza. ¿Cuánto le has creído a Dios? ¿Cuánto sabes de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Sí. Se cuenta en un libro, de estos libros, ¿cierto?, que cuentan la historia de la iglesia o la historia de los avivamientos. Dice que entraron un grupo de personas con metralletas, ¿cierto? No sé si usted lo ha escuchado alguna vez a este relato o lo ha leído. Ya dice que entraron a una iglesia y estaba el pastor con su gente allí, ¿ya? Y entonces pasaron balas y los empezaron a encarar a cada uno. Vean, todos acá, y los pusieron a un lado de la muralla. ¿Ya? Y empezaron a preguntarle a cada uno si confesaban a Jesús. El que confesaba iba a ser muerto. Así que el que confesaba pasaba para el otro lado. Ya. Así que los que iban a morir quedaban en un lado y los que iban a vivir quedaban en otro lado. ¿Ya? Y entonces el líder de los que andaba trayendo en la metralleta dijo: esta es tu iglesia. Esta es tu iglesia. Estos que están dispuestos a morir por la causa de Cristo. Sí, a veces nosotros no nos negamos ni al pecado, por hermano. ¿Cuánto más una persecución? Eso sí que es difícil. Sí, no nos negamos. Si creemos que pecar, pecamos. ¿Y cuál fue? Si los otros lo hacen, ya sea viejos, jóvenes, quien sea. El que yo nunca lo disfruté, bueno, lo voy a vivir. Mientras menos vivas el pecado, más fácil se te va a hacer vivir en santidad con Dios. Claro, este es el pago, esto es. Sí, no es simplemente caerle bien a los demás. Vuelvo a repetirte, si le caes bien a los demás, estás mal con Dios. Y cuando le caes mal a los demás es porque estás bien con Dios. Dale un lindo aplauso al Señor, porque así ha de ser en tu vida, hermano. Quiero alentarte en esta hora. La palabra sufrimiento no es caótica, hermano.
Es donde nos va a dar la victoria. ¿Ya? Por eso Pablo estaba dispuesto a dar la vida por él. No era problema. No era problema. Y entonces toman a Pedro. Note por favor ahora, aquí hay cosas bien particulares. Pedro parece ser un hombre peligroso. ¿Cierto? Yo creo que andaba por ahí nomás con aquellos grandes, ¿cierto? Que contrabandean cosas, delincuentes de alta peligrosidad. ¿Por qué digo esto? No porque Pedro lo era, sino por la forma de tratarlo. La forma de tratarlo. Que usted trata a una persona peligrosa, ¿cómo? Conforme el peligro que se le presenta. Esta persona lo es. Y leamos, por favor. Vaya conmigo. Y viendo esto, entonces, ¿cierto? Agradó a los judíos. Y procedió entonces a aprender también a Pedro. Sigo. Eran entonces los días de los panes sin levadura, el tiempo de la Pascua. ¿Ya? Para encerrarlo allí. Y dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo, note por favor, y vaya multiplicando. 4 grupos de 4 soldados. ¿Cuántos son? 16. ¿Y cuánto era Pedro? Era 1. 16 soldados para cuidarle. 16 soldados, ¿ya? Para que le cuidasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea, después que pasara la fiesta, ¿cierto? ¿Ya? Era entonces el momento en que iba a justiciarlo. En este sentido lo iba a matar. Porque ya lo vimos, ¿ya? ¿Cierto? Mandó a algunos de para matarlo. Punto y se acabó. Era el objetivo. Así que toda gente que quedara preso iba a ser muerto. Herodes no iba a cambiar en ese sentido. No tenía ningún problema para hacerlo, ¿ya? Pero de esta manera entonces Pedro se dejó, obviamente, no puso resistencia y fue llevado, ¿cierto?, a la cárcel para que entonces tomasen de él y lo apresasen, y allí estaba. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración para Dios por él, ¿no? ¿Me entiende? Es lo que va haciendo, ¿no? ¿Qué le parece a usted? Uno mandaría un abogado, ¿no? Una fianza. No sé, ¿qué cosa podríamos hacer con alguna persona que va, ¿cierto?, a la cárcel, ¿no? Pero no. Ahora, en este sentido, tanta gente para cuidarlo, tanta gente para tomar preso a Pedro. Ahora, debo pensar, ¿cierto?, ¿por qué este hombre tomó estas, ¿cierto?, salvaguardas, esta tendencia de cuidado? ¿Por qué estaba tan preocupado que Pedro? Bueno, él sabía cómo Dios había librado, ¿cierto?, a los de él. Como el mismo Cristo salió, ¿ya?, ¿cierto?, aún de su muerte, y aún estaba con guardias. Así que él dijo, no, yo no quiero que me pase lo que le pasó a los demás. ¿Y cómo fueron liberados? ¿Y cómo se fueron? Así que, hermanos amados, no tengas miedo. Si hay algo que tú no puedes hacer, el Dios del cielo lo va a hacer. ¿Ya? Y que la gente sepa quién eres tú. Que la gente sepa quién está contigo, el Dios Todopoderoso, aquel que realmente estás pagando un precio por creerle en el Evangelio, por darle su vida a Él, ¿cierto? Él te va a librar de cualquier situación. ¿Me dice amén? ¿Ya? Y entonces viene y toma en cuenta esto ahora y dice, y la iglesia hacía, porque de verdad, nuestras armas no son carnales, pero sí pero son poderosas. Note, por favor. No quiero que usted simplemente piense en lo espiritual. Piense que lo que usted va a hacer es poderoso. ¿Ya? Es porque lo que se necesita es una oración de poder. Es algo que realmente abra los cielos. Se escuche, se oiga en el cielo lo que va a suceder, lo que va a acontecer. Entonces, yo no sé qué estaría pensando Pedro. De verdad. Puede ser, ¿no? ¿Y por qué no? Tenemos la posibilidad de pensar, ya, que Pedro seguramente dijo, de esta no me escapo. Porque ¿qué más le quedaba? Ya.
Él no tenía discípulos. Él no andaba con gente a su alrededor con discípulos. No, él cuando fue a la casa de Cornelio llamó, invitó a algunos que le acompañaran, pero fue de buena, ¿cierto? De buena relación, como testigos incluso. Nada más. Él no andaba con gente a su lado. Quien andaba con gente a su lado en su momento fue Saulo. Y no andaba con cualquiera, andaba con los soldados, porque tenía cartas, ¿cierto?, del gobierno romano para apresar a estos cristianos. Pero Pedro no. Pedro no. Pedro andaba solo, ¿ya? Y lo apresaron. Ahora, lo que se supo, ¿cierto? La iglesia hizo lo que debía hacer. Cuando hay alguien en apremio, la iglesia tiene que orar. Es el recurso más poderoso que tenemos. Es un recurso que abre los cielos y que Dios oye el clamor de sus hijos. Usted lo sabe eso, ¿ya? Sus oraciones no son parte de que Dios no es sordo para lo que nosotros le decimos. Dios toma en cuenta lo que le decimos, pero Él hace lo que se debe hacer, no lo que simplemente le pedimos, porque Él es soberano sobre todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y en ese sentido entonces no es que nosotros manipulemos a Dios a través de nuestra oración, no, simplemente hacemos el ejercicio de la fe y le comunicamos a Dios lo que estamos viviendo, aunque sabemos ya que Él lo sabe antes que nosotros le digamos, Él ya sabe lo que nos está sucediendo. Pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña que debemos orar al Padre nuestro. Sí, debemos orar, hermano. Aunque Dios lo sabe. Bueno, ¿para qué voy a orar si Dios ya lo sabe? No. No, Él busca esa interacción, esa comunicación, ese estar con Dios, firmemente arraigado en eso. ¿Ya? Por eso, hermano, el sufrimiento en el Evangelio no es cruel. Si ciertamente se puede perder la vida como esto, pero no es cruel. La crueldad viene de parte del hombre, pero no del Evangelio. El Evangelio es luz, es vida. ¿Me entiende? ¿Ya? Y por lo tanto, entonces, eso es lo que nos trae la buena noticia de que estábamos muertos y ahora estamos vivos. ¡Qué tremenda noticia! Nadie puede, ¿cierto?, detener esta noticia en el nombre de Jesús. Cuando dicen amén, que no podemos hacerlo eso. Yo quiero animarte, hermano. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando estos hombres están llenos del Espíritu Santo, quiero decirte, no tienen temor a la muerte. No lo tienen. No tienen miedo a la muerte. ¿Ya? Por eso un hombre lleno del Espíritu Santo va a decir, si el día que me llegue, que venga. Sabe Dios que no estoy pidiendo que me muera, sino sabe Dios que quiero cumplir su propósito. Y Pablo lo dijo en un momento, ¿cierto? He acabado la carrera. El hombre se está despidiendo, está dejando, ¿cierto?, toda su vida en esta tierra, ¿ya? Y dice, y yo sé que que Dios del cielo tiene una corona preparada para mí. Es que hay una coronación, ¿cierto? Hay un reconocimiento de lo que Dios, ¿cierto?, hace con nosotros, nos reconoce, y eso es maravilloso. ¿Me dice amén? Bien. Y vamos allí acercándonos un poquito a esta conclusión. Dice, cuando Herodes, ¿ya?, ¿cierto?, le iba a sacar, ¿cierto?, aquella misma noche estaba Pedro, ¿cómo? Subraya esa palabra es extraordinaria. ¿Quién dormiría antes que lo maten? Listo para que fuese muerto, ¿cierto?, en los próximos días. ¿Quién va a dormir? A lo mejor un buen creyente, estaría orando. Estaría preparándose para ir con el Señor, ¿cierto? Pero este hombre, ¿qué dice? Duerme. Y algunos comentaristas hacen que dice que está durmiendo profundamente. Que este hombre era tanto, ¿cierto? Se piensa y se cree que Pedro descansó tan bien en el Señor. Sí. Porque él había visto que su maestro había sido muerto en la cruz del Calvario. Había sido crucificado. Y él pagó el precio por nosotros. No me cabe duda que después de la investidura del Espíritu Santo sobre la vida de Pedro, Pedro fue transformado, trastocado, trastornado de una manera que era capaz de que su vida no le importaba. Cuando antes la cuidaba, ¿se recuerdan cuando negó a Jesús? ¿Por qué negó a Jesús? Porque le estaban apuntando que él hablaba igual que el otro. Entonces, ¡wow!, lo podían tomar preso y llevarlo también a la cárcel. Y su vida iba a correr peligro. Pero ahora no, ahora duerme. No se defiende.
no trae ninguna persona para que diga algo, ¿no? No niega tampoco, ¿cierto?, de lo que se está haciendo contra él, ¿no? Él guarda silencio, ¿ya? ¿Cierto? Entra a esa cárcel. No cabe duda que este hombre, bueno, simplemente por pensar que era judío, él oraba cada cierto tiempo, ¿ya? Por lo tanto, entonces, estaba allí, durmiendo. Pero note ahora, por favor, entre dos soldados. ¿Se da cuenta usted? Que encadenado, estaba encadenado. Sí, por eso digo que fue tratado como uno de máxima peligrosidad. Máxima peligrosidad. Y entonces sujeto, atado, ¿cierto? Tanto de sus manos, de sus pies, ¿ya? Y que los soldados vigilaban allí. Pero habían dos que estaban afuera también, dos con él durmiendo a su lado, vigilándolo, y otros que estaban, los cuatro estaban de guardia. ¿Para qué? Para que no fuese, ¿cierto?, sacado por algunos, ¿ya? O de alguna manera ser sacado de allí. Claro, cuando uno no conoce a Dios, uno no sabe lo que Dios puede hacer. Pero cuando uno conoce a Dios, ¿qué le es imposible? Nada, nada, nada. Por lo tanto, entonces, no era cosa segura poner tantos guardias para que Pedro estuviese arrestado o allí preso, ¿cierto?, en esa cárcel, y seguramente no se iba a salir. No. Y esto es lo que sabe el diablo, hermano. El diablo sabe que contigo no puede. De repente en el día se te pone un poco gris. ¿Te diste cuenta que, no sé, por ahí están cayendo algunas gotitas? Así de repente el diablo sale así y te tira como chispitas así para que te asuste. Hoy vas, no. ¿Ya? Me gusta pensar así del diablo. Diablo, estás derrotado. Estás derrotado. ¿Me entiendes? No vas a poder conmigo. No me vas a quitar la gana de estar y de ir y de alabar a mi Cristo. Ponme todos los sufrimientos que sea. Ponme todos los obstáculos que quiera. Pero el Dios del cielo, Él sabe cómo eliminarlos, sacarlos, quitarlos de mi vida para seguir alabando a aquel que tengo que alabar para el resto de mi existencia. Eso es. Eso es. ¿Me entiendes? Entonces no importa lo que haga alguien. No importa quién vaya contra ti. No importa cuánta gente se ponga delante de ti, detrás de ti, al lado tuyo, que te quiera hacer daño. No es la cantidad de gente que se te pone delante para, ¿cierto?, hacerte estorbar y caer. Tú tienes al Dios Todopoderoso a tu lado. La gracia del Espíritu Santo está con nosotros cuando dicen amén. ¿Ya? Y entonces, si logras dormir con tranquilidad y te levantas al día siguiente sabiendo que están allí, ¿ya? No importa, no importa. Las cadenas que están sujetando a Pedro podríamos simbolizarlas simplemente en aquellas cosas que tú ves que ciertamente no te dejan avanzar. No te dejan, ¿cierto?, llegar donde tienes que llegar. Y es el cuidado que tenemos que tener. Porque aún a veces las bendiciones, escúcheme bien, las bendiciones pueden ser causa de cadenas. Porque te sujetan para servir a Dios. Porque ahora estás bendecido. Por eso es lindo cuando dice la palabra, dice, no me des mucho para no quejarme. Para no alejarme de ti, ni me des poco para quejarme, para no quejarme. Así que, hermanos, eso es maravilloso. Que Dios nos dé lo que necesitamos. ¿Ya? Porque muchas veces las bendiciones son igual que cadenas que nos atan y nos sujetan como que estuviéramos apresados por el enemigo. Entonces el diablo no se preocupa de tus bendiciones. Casi ora al Señor para que te bendiga más, porque son nuestras cadenas. El cuidado que tenemos que tener. La maldad que viene de Él. ¿Cierto? La maldad. Muchas veces nos quejamos delante del Señor cuando las cosas empiezan a pasar y son difíciles para nosotros. Decimos, Señor, ¿pero dónde estás tú? ¿Por qué permites esto? ¿Ya? Simplemente Dios prueba lo que somos y si estamos dispuestos a seguir adelante. Porque las cadenas no te van a sujetar suficientemente para quitarte de en medio de Dios. No. ¿Ya?
estos guardias que estaban allí, estos soldados que estaban, ¿cierto?, a su alrededor, estas cadenas sujetas a ellos, ¿ya? Dice más adelante y termina, dice, y guardas delante de la puerta de la custodia de la cárcel. No importa. Aleluya. Yo no sé cuántos en esta hora de la tarde vinieron. A lo mejor vinieron por casualidad, vinieron por hábito, vinieron por cualquier otra cosa, pero no vinieron para alabar a Dios. Incluso vinieron para que Dios los sanara, para que Dios los liberara. Y eso está bien. Pero ¿cuántos han venido para luchar por su liberación de sí mismo? De sí mismo. Escuchaba en estos días a alguien que decía, y lo creo así, que el peligro muchas veces no está afuera. El más peligroso somos nosotros mismos, de nosotros mismos. Y cuando escuchamos una voz parecida a la que estamos pensando, tiene razón. Somos peligrosos, ¿cierto? Y Pablo a su hijo Timoteo en la fe le decía, cuídate del diablo. ¿Qué le decía? No, cuídate de cuidado que puede venir alguien ahí y te hace una zancadilla. No, cuídate de ti mismo. Porque el peligro muchas veces nace de nosotros mismos, de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, de lo que pensamos muchas veces en Dios. Así que liberémonos de eso, hermanos. Solo a los chicos de la música, no les podamos liberar de ese tipo de cosas, de situaciones. ¿Ya? Así que, hermanos amados, la oración va a hacer su efecto. ¿Cuántos dicen amén? La oración va a hacer su efecto. Yo lamento que ustedes tengan que escuchar casi toda la parte mala porque ahora viene toda la parte buena. ¿Cierto? Del verso 6 en adelante. Pero tenga la expectativa. Tenga la expectativa, hermano. Créale a Dios. Sí, muchas veces Dios te pide cosas difíciles por causa del Evangelio. Pero si lo haces, verás la gloria del Señor. Verás lo que Dios va a hacer con tu vida, cómo te va a alentar, cómo te va a levantar, cómo el Dios del cielo va a hacer algo glorioso, extraordinario, maravilloso. Y descansaremos en Él. ¿Ya? Así que no sé, haz lo siguiente, así. Mírate si estás con cadena. Pero de todas ellas me va a liberar el Señor. De todas ellas me va a liberar. De mí mismo, Señor. ¿Ya? Yo a veces he conversado con personas y me dice, oye, tú eres difícil. Sí, pastor, yo sé que soy difícil. Pero libérate de la cadena. ¿Ya? Otro dice, oye, le dice, ¿tú que eres porfiado? Sí, yo soy porfiado. Pues libérate de tu porfía. Si no es para cosas buenas, no te sirve. Libérate. ¿Ya? O esa otra forma que tenemos. No es que yo soy así. No, la Escritura nos dice que tenemos que ser como Cristo. Que tenemos que ser como el Señor. Dice que tenemos que tener el carácter de Cristo. ¿Me dice amén o no? Y eso sí que gusta. Eso sí que es diferente. Y eso lo verán los demás. Habrá testimonio. Habrá gente que vea esa maravillosa gracia que Dios ha puesto en nosotros. Así que mi hermano, si estás lleno del Espíritu Santo, no le vas a tener temor a nada. A nada. Y eso es lo primordial de tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros. No hay temor. No hay temor. No hay miedo para aquellas cosas que realmente a nuestra vida pesan. ¿Ya? Pesan. Así que la persecución de hoy día, ¿cierto? ¿Ya? Ese nombre ya no se usa. Se usa la discriminación. Se usan conceptos, ¿cierto?, actualizados. ¿Ya? La mofa, el reírse de nosotros de una forma distinta, diferente. Ya no simplemente, ¿cierto?, es peyorativo que nos digan canutos. Ya casi no nos dicen mucho. Antes sí, antes éramos muy dados por eso, ¿no? Hoy día ya no. Es muy poco lo que se dice, ¿no?, de forma ofensiva. ¿Ya? Así que cuando somos estos hijos de Dios y le creemos a Dios, nuestra fe va a estar afirmada. Así que, ¿qué te separará del amor de Dios? ¿Qué dice? Persecución, espada, ninguna cosa creada, ni lo alto ni lo profundo. Nada me separará del amor de Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos quieren vivir eso? Que nada te separe. Que no importa que el mundo quiera ponerte cadenas. A veces nuestras relaciones humanas son cadenas. ¿Cierto? Nuestros compromisos con otros, personas que a veces nos quitan el acercarnos a Dios, no nos permiten, son cadenas. El enyugarnos muchas veces con yugos desiguales son cadenas que se arrastran.
Y hay que estar ahí soportándolas por el resto de la vida. Así que, hermanos amados, cortemos las cadenas en esta hora. Que seamos liberados. Y que si hay que sufrir por el Evangelio, aquí hay uno que está dispuesto a hacerlo. Que en ti y en mí encuentre Dios una disposición correcta, adecuada. Porque no callaré, hablaré, seguiré hablando de Jesucristo el Señor. No importa que la cárcel un día sea mi realidad, seguiré alabando a Cristo el Señor. Seguiré diciéndole a la gente que Cristo, hasta el día de hoy, es el que sana, es el que salva, es el que restaura, el que perdona todos los pecados. ¿Cuántos dicen amén? Dale un lindo aplauso al Señor por esto, y que te levantes, que te animes, que te pongas en pie para decir: Señor, aquí seguiré adelante, no importa lo que pase, seguiré adelante. Ponte de pie, iglesia, cantamos al Señor. Vamos, hija. Gracias, Jesús, que el Señor te bendiga, ¿no? Y que como hijo de Dios, ¿cierto?, seas bendecido a través de lo que Dios tiene para ti. Gracias, Jesús. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Aleluya. Puedo adorar. Sí, Señor, así es. Todas mis culpas y maldades fueron pagadas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. No, Señor, así es. Cristo me libertó. Las murallas caen. Sí, Señor. Las cadenas Dios destruyó. Libre soy. Libre. Eso Dios es. me hizo libre. Gracias, Él Señor. venció la muerte por mí. Libre soy.